Bueno, continuamos con las clases de soberanía y, a ver, como está en el título, como había comentado, elegí ciertas definiciones, así como igual es mucho, eh, por lo menos algunas para una clase, veremos si hago otra o unas tres, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. ¿Por qué es importante las definiciones en latín? Bueno, casi todas las estructuras del derecho en el mundo actual tienen como fundamento el derecho romano, ¿vale? Como tienen el fundamento el derecho romano, parten del latín. Entonces hay como una especie de frases cliché que son importantes. Es como cuando estudias botánica o zoología y consideras el latín o el griego para nombres, ¿no? de especies. O también nos pasa muchas veces con ciertos vocablos que nos encontramos en el español muchas veces que son de origen griego, ¿sí? Y encuentra uno en muchas estructuras de palabras técnicas o científicas definiciones de origen griego. Entonces, como que se utiliza en parte también como para evitar que haya una confusión, entonces se utilizan unas lenguas muertas para eso, que claro, para un griego no sería una lengua muerta, porque un griego entiende todas esas definiciones, ¿vale? Entonces, a veces depende cómo se estructuren, pero como casi nadie habla latín, salvo en el Vaticano, entonces el latín se utiliza para cuestiones jurídicas y muchas veces también para definiciones de nombres de botánica o de zoología, ¿no? Y bueno, como también pasaba al principio con muchos aspectos del derecho anglosajón que tenía palabras de origen francés que a su vez venían del latín también, ¿no? Entonces, son también palabras, no tanto palabras, sino frases o expresiones que sirven para resumir conceptos. Entonces, no es lo mismo que digas algo que nuestro idioma tiene que ver con una expresión eh, lingüística, ¿sí? En una expresión, en un diálogo oral o en una reacción poética, a cuando nos estamos refiriendo a definiciones que en su inmensa mayoría, salvo casos excepcionales, ¿sí? O casos particulares más bien, están conectados con conceptos jurídicos que resume una palabra o a veces una expresión, ¿no? O una definición que tiene dos estructuras, dos palabras, ¿no? Entonces, mira, avanzando en orden alfabético, aunque habría muchísimas, digo, bueno, ¿cuáles son las que podrían ser más funcionales, ¿no? Como a nosotros nos interesa primeramente la defensa, entonces elijo algunas palabras en el sentido de defenderse uno del sistema y en algunos casos en el ataque, ¿no? Que sería para interponer demandas, ¿no? Entonces, de entre estas palabras, mire, por ejemplo, expresiones como, por ejemplo, esto es todo, lógicamente, memorizarlo para tratar de exponerlo en un día, en una conversación es muy complejo. O sea, de mi punto de vista, aunque hablas el latín, es que ni siquiera en español a veces se acuerda uno de cómo se dice ciertas frases, así como frases que serían frases gancho, ¿no? Entonces tendría que ser como en tu idioma, ¿no? Pero como el latín, primero tendrías que aprender latín y después tendrías que aprender cómo hacer esa expresión. Es una locura, ¿no? Entonces, bien se pueden aprender, pero la clave es poderlas uno buscar, cuando más o menos uno conoce lo que está buscando, tiene una idea, entonces es más fácil encontrar esas frases para, por ejemplo, una redacción de una defensa o una redacción de una demanda, ¿no? Y bueno, entre esas expresiones está, por ejemplo, a maiore ad minus, ¿sí? Que se refiere a desde el mayor hasta el menor. Como digo, eso no es, son expresiones que no son comunes fuera del ámbito jurídico, ¿sí? Ahora, si uno quiere escribir algo y parecer como que le quiere poner cierta pomposidad o cierta prosa o cierta elegancia a la escritura, podría utilizarlas, pero cuanto menos largas, mejor, porque la mayoría de personas que entienden sobre gramática o leen un texto no van a entender este tipo de expresiones. Hay algunas que ya tenemos estructuradas porque ya no son para nosotros muy comunes, ¿sí? O a lo mejor uno que está acostumbrado a leer dice, esta palabra la he utilizado muchas veces y no sabemos que es de origen latín. Simplemente la hemos incorporado ya como un hábito.
pero a lo mejor ni sabían que era de origen latín, que es, o sea, propiamente latín. No es que del latín vino al español, no, sino que literalmente tenemos palabras en latín que utilizamos mucho, especialmente pues para quien está acostumbrado a leer y le gusta un lenguaje muy excelente. Tiene palabras en latín, hay alguna que otra en francés, hay alguna que otra en alemán o en árabe. Claro, hay mucho anglicanismo, pero son palabras que no son originarias del español, a pesar de que, o sea, las utilizamos tal cual, no es que tengan alguna especie de cambio, están incorporadas a sí mismos, como por ejemplo en Latinoamérica se utiliza la palabra, se escucha iceberg, ¿sí? Para referirse a un témpano de hielo, pero es una palabra de origen alemán, ¿no? Entonces, y también hay muchas palabras de origen sánscrito. En este caso entonces tenemos también a minore ad maius, ¿sí? Que es desde el menor hasta el mayor. Entonces, como se utilizaría más en una expresión jurídica, o sea, un desarrollo jurídico, se entendía, por ejemplo, que hay diferentes personas o diferentes instituciones, entonces vamos a ir refiriéndonos a ellas desde el mayor hasta el menor o desde el menor hasta el mayor, ¿no? Dependiendo de la expresión que vamos a usar. Entonces podrían ser los diferentes culpables desde el menor hasta el mayor, hablando por ejemplo en los rangos, ¿sí? O desde el primero hasta el último. Aunque normalmente en este caso se entendería que es el de mayor importancia hasta el de menor importancia, ¿sí? A mayor ad minus, o el de menor importancia hasta el de mayor importancia, a mayor ad maius. Yo, por ejemplo, la he utilizado al referirme a una expresión, cuando hablamos el otro día del UCC, creo que es el UCC 1202, que es cuando haces una notificación y pones una notificación pública, si la pones en negrilla, la pones en mayúscula, ¿sí? Que es, y agregas notificación al mayor, es notificación al menor es al mayor y a todos los agentes, o notificación a un agente es notificación a todos los agentes. Es una forma también y este sería en español, ¿no? Que es una forma de decir que si le aviso a uno es como si le estuviese avisando a todos, porque entre ellos tendrían que hacer el trabajo de informarse. Es como, y quiero informarle algo al Estado, entonces le mando una carta al ayuntamiento, otra al cabildo, otra a la municipalidad, otra no sé qué, otra al ministerio tal, otra al presidente. Imagínense, sería una locura mandar una carta a todos ellos. Entonces, como ellos se supone que son un ente, una institución, como se definen, entonces con que se lo mande a uno, se sobreentiende que tendrían que entre ellos informarse, y es el trabajo de ellos. Para eso uno paga para que los funcionarios hagan su trabajo, no para que yo esté avisando de todo a todos. Entonces, con que yo le avise a uno, yo hago ya una notificación pública, una notificación a ellos, entonces ya ellos tendrían que informar, ¿sí? Al resto. Entonces yo le mando a la gente, él que le avise a los superiores, o yo le aviso al superior, el superior que le avise a sus subalternos, ¿no? Lo que se podría entender. Y esto siempre entendiéndolo con que hay mucho que emula el sistema militar. Entonces, entonces es una especie de concepto militar que es más o menos la misma estructura, ¿no? Que es, o sea, lo que son el personal que está trabajando en una oficina, la secretaria o el secretario, el notario, todas estas cosas desde hace varios siglos, pongámosle siglos, siglo y medio, siglos, ha pasado a convertirse en un concepto que tiene que ver con el derecho de almirantazgo. Es un sistema corporativo, es un sistema comercial, ¿sí? Es un sistema de negocio. No es un sistema de derecho per se, como tal. Fíjense, la palabra per se es latín, ¿no? En sí mismo quiere decir, ¿no? Per se. Entonces, si uno entiende cómo funciona esto, puede entender que cuando estás diciendo aviso a la gente, ¿sí? A un agente, aviso a todos los demás, pero no es un agente, porque no es un agente de la policía. Pero es que en esos términos, todas estas cosas siguen también una estructura militar, ¿vale? Es también importante entender el concepto militar, a pesar de que no estamos en estado de guerra, el concepto militar se conecta con el concepto marítimo, el concepto marítimo se conecta con el concepto comercial, el concepto comercial se conecta con el concepto contractual y así vamos avanzando hasta que llegamos a la persona jurídica, no a la ficción jurídica. De modo que todo eso, de un modo u otro, está conectado. Como uno dijo, no puede ser posible, sí. Todo el sistema está bajo control militar, en un sentido. No es que el ejército esté bajo el control, tenga el control, sino que el sistema o estructura que se utiliza es el sistema de estructura militar para poder establecer un sistema dictatorial, ¿vale? Solo que no lo pueden decir abiertamente así, porque sonaría mal, parecería como que se están violando las leyes, ¿no? Bueno, otra expresión es, por ejemplo, abusus non est usus sed corruptela, ¿no?
Puse aquí, por ejemplo, puede traducirse como el abuso no es uso sino corruptela, ¿sí? O sea, la acción de algo corrupto, de estar actuando en corrupción, ¿sí? Haciendo referencia específicamente al abuso del derecho. Entonces, en la terminología jurídica dicen esta figura tiene su origen en el derecho romano, donde el derecho estaba consagrado por el legislador a favor de los ciudadanos y en consecuencia su titular debía ejercitarlo no solo pensando en preocuparse beneficios, en procurarse beneficios, sino también debía ejercitarlo en beneficio de la comunidad. El objetivo de este concepto es que el ejercicio del derecho no se desvíe de la finalidad social que conlleva, por lo que el titular del mismo, al hacer ejercicio de su derecho, debe respetar el interés legítimo de un tercero que pueda resultar afectado. Se puede concluir que esta locución describe que el derecho se presenta cuando su titular lo ejerza con el fin de dañar a otro. ¿Vale? Entonces, el punto es que el abuso, ¿sí?, de cierta cosa, que no se convierta en una cuestión de corrupción, ¿no? Bueno, sí, el abuso del derecho. Vale, entonces se supone que las personas tienen un derecho, pero no van a utilizarlo con fines, o sea, más allá del fin, pues lógico que tienes tú como tu derecho, sino que de ahí conlleve a cosas secundarias o que puedan perjudicar, ¿no? Y de ahí se extienden muchos otros conceptos. O sea, hay frases que son similares a otras, pero que están más bien conectadas, ¿sí? Sí, por ejemplo, el hecho de que mi derecho o sea, se frena o se ve limitado cuando llega a los límites de poder afectar a otro. Entonces ya ahí no es mi derecho. ¿Bien? Entonces esto también podemos conectarlo en cierto modo, sí, con decir que el hecho de que sea mi derecho no me da a mí el derecho de afectar el derecho de otro, ¿no? Dame un segundito, voy a cerrar aquí la puerta del lado que está entrando mucho ruido. Vale, está entrando todo el ruido ahí del lado. Vale, entonces, otra expresión importante es actio semel extincta non reviviscit. La acción extinguida no revive. Bien, cuando un interesado, llámese individuo, grupo o el propio Estado, no ejercita su derecho de acción oportunamente, pierde la ocasión de hacerlo. El Estado de Derecho le garantiza a los interesados el acceso a la administración de justicia, pero el mismo queda condicionado legalmente a la oportunidad procesal para ejercerlo. A ver, esto es en términos mercantiles. Entonces, el término mercantil lo que hace es que violenta un derecho de mayor jurisdicción, que es un daño causado. Hello, Marcelo. Un daño causado no tiene por qué prescribir, ¿sí? Es decir, bueno, sería un poco fuerte, pero imaginémonos un niño pequeñito, una niña, que es abusado sexualmente en su niñez. Y él, cuando es grande, quiere imponer una demanda contra la persona, porque cuando era niño, pues, a lo mejor no le creyeron sus padres o lo que fuera, ¿no? Pero ya de grande quiere tomar acciones. Entonces, en el sentido mercantil diría, no, pues ha prescribido porque eso fue hace más de 15 o 20 años, ¿no? Entonces, te estarían tratando como si fueses una unidad comercial, porque en comercio se entiende que una carga que tú envías en barco no puede estar eternamente en el barco, en el sentido de que no puede estar a lo mejor 15 años. A los 15 años, cuando llegue esa mercancía, está toda estropeada. Entonces, en el marco mercantil, las cosas están marcadas por el tiempo. O sea, sabemos cómo funciona. Fíjense en el caso cuando ha pasado de un barco quedarse encallado en el canal del Suez, en Egipto, y por cada segundo, porque ellos todo está contabilizado. De hecho, cuando tú haces un pedido o alguna cosa, te dice tiempo aproximado de recepción entre tal y tal tiempo. Si se pasa del tiempo, hay una prórroga, y si se pasa de la prórroga, tienes derecho a reclamar y a que se te devuelva el dinero. Entonces, ahora, cuando hablamos de términos de cosas mucho más grandes, el tiempo está perfectamente contabilizado. Entonces, ellos no pueden darse el lujo de frenar la marcha a velocidad de los nudos a los que va un barco o un avión
porque tiene que llegar a su tiempo, porque tiene que descargar, subir otra mercancía, esto lo está exigiendo, después tiene que llegar al siguiente. Entonces todo es un corre-corre y va a contrarreloj, ¿no? No tanto porque la mercancía se vaya a estropear, ¿no? Entonces, como todo está marcado en esos términos, tratan de que el sistema judicial también funcione así, que las demandas que quieras poner tienes un tiempo límite. En el siguiente, al menos yo que sé, X semanas, tienes que haber dirigido la demanda o la defensa, o de tantos meses máximo antes de que caduque. Pero todo eso es mercancía, eso es mercantil, porque si a ti te han causado un daño, ¿qué tiene que ver con el hecho de que te hayan causado un daño hace 2 años o hace 30 años? El daño está causado. Bien, entonces ahí está una cuestión también importante entender. Esto es un aspecto de una expresión que viene del derecho romano que se aplica cuando lo estamos viendo en términos del sistema mercantil. Entonces, cuando uno podría entender, decir, vale, así es como ellos lo quieren presentar, como que todas las cosas, incluso nosotros, somos mercancía. Pero cuando uno se va a una jurisdicción mayor, como es el derecho natural, que no prescribe, pues el derecho natural es natural, es decir, no, es que esta persona me dio un puñetazo hace 3 años y yo lo voy a demandar ahora. ¿Sí? Entonces, como yo no, entonces uno especifica, yo no soy una unidad mercantil, no estoy dentro del sistema de comercio, sino que físicamente un ser vivo ha recibido una injuria, un daño por parte de otro, entonces él me tiene que indemnizar, aunque haya sido hace 3 años, ¿no? Lógico que pues tiene que sacar pruebas, porque una cosa es que te golpeen y que tú puedas ir y mostrar al médico el moretón y que él te da un certificado de que sí, efectivamente esta persona fue golpeado, ¿sí? O que tú puedes decir, mire, todavía me veo el ojo morado, eso porque fue hace 3 días, que vas a venir 3 años después, no vas a tener ningún moretón, ¿dónde está la evidencia de que te golpeó, no? Entonces, hay ciertas cosas como entenderlas, pero es bueno también entender cómo funciona el sistema, conocer sus propias artimañas, ¿no? Luego, una muy típica, aunque hay otras también muy parecidas, que es actore non probante reus absolvitur. Significa que si el demandante no logra probar los hechos que fundamentan su acción, el demandado debe ser absuelto. Esto viene del Código Justiniano. Y hay otras similares, ¿sí? Sobre la prueba de la culpa. Y no solamente el hecho de que el que va, la carga de la culpa está en la persona que está imponiendo la demanda. Entonces alguien puede decir, fulanito me robó, fulanito me golpeó. Él es el que está poniendo la demanda, él es el que tiene que demostrar, yo no tengo que demostrar nada. Él es el que tiene que demostrar que yo le hice daño, ¿sí? Entonces, si alguien impone una queja, una demanda o una reclamación, lo que sea, es la persona que lo está haciendo quien tiene que poner las pruebas de que se causó, no simplemente decir, me hizo tal cosa, ah, vale, entonces tú tienes que demostrar tu inocencia. No, 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 el que me está calumniando o el que está diciendo que yo le hice algo, él es el que tiene que demostrar que yo lo hice y entonces yo tendría que demostrar una evidencia, no al revés, ¿vale? Entonces, no solo es palabras, sino también mostrar la prueba primero de quién está realizando la acusación. Si él no puede demostrar lo que está acusando, entonces con esta regla de actore non probable rebus absolvitur, no hay nada que hacer. O sea, la persona a quien están acusando simplemente puede citar esto y decir esta cita en latín y el juez entiende que es verdad. ¿Sí? Que, a ver, un juez en el sentido comercial puede opinar, ¿sí? Aunque un juez en el sentido de la ley común pues no tiene que interpretar nada porque el jurado es el que delibera. Pero la cuestión es que él ya sabe, pero da igual si él ya sabe, tienes que recordárselo al juez, ¿sí? Porque o sea, el juez no está obligado a tener que interceder por ti, eso lo hace, lleva a cabo el veredicto. Entonces uno tiene que a veces recordarle cosas y para no extenderte demasiado, entonces utiliza la frase en latín. Otra cosa con el uso de las frases en latín es que demuestran que tú sabes del tema, porque puedes defenderte en un sentido coloquial, en un sentido coherente, y sí, tienes razón, pero vas a tener que extenderte mucho y vas a dar la apariencia de que tú estás yendo a través de la lógica y no a través de las tretas jurídicas. En cambio, cuando estás hablando en términos en latín, el abogado, el juez, el procurador, el fulanito, menganito, todos ellos dicen, estas personas sí saben, ¿vale? Entonces, es muy distinto en esos términos cuando tú estás hablando con frases en latín porque se dan cuenta de que realmente sí has estudiado el asunto. Que no es lo mismo, como digo, el hecho de que puedas tener la razón lógicamente. Dices, sí, tienes la razón lógicamente, pero sigamos el juego, a ver por dónde te agarran.
Bien, entonces también es significativo. Saber demostrar que conoces. Es lo mismo que si dice, no es que lo que estás diciendo no está de acuerdo con la constitución del artículo, dirán, vale, vamos a ver si fue que lo tienes de memoria, porque ¿cómo que se va a acordar eso de memoria? Y la siguiente dice, no, eso está en contra del artículo 457. Entonces va a parecer demasiada casualidad que justo las dos cosas que acabamos de mencionar, las dos te lo sepas de memoria, ¿no? Y lo vemos también con cuestiones de la Biblia. Es como si uno de repente estás hablando con alguien de la Biblia y te dice, sí, porque lo dice en 1 Corintios 3, 4, 7. Pensará, oye, estudia bastante las citas y justamente estamos hablando de este tema y justo se sabe esa cita. Vamos a ver si se sabe más citas. Hasta que después de un desarrollo te das cuenta de que la persona realmente sabe muy bien de lo que está hablando. A veces puede pasar de que no necesitas ni siquiera realizar la cita. ¿Sí? ¿Cuántas personas realmente se saben más de 20 de memoria, aunque hayan estudiado mucho la Biblia? 20 o 25 citas de memoria, ¿sí? Literalmente, sabiendo el versículo y el capítulo. Perdón, el capítulo del versículo del libro. Pero sí puedes conocer la Biblia en el sentido de generalidad. Dice, no, porque está escrita tal y tal y tal cosa. Pero no hace falta saber exactamente en qué capítulo, o sea, en qué libro, de qué capítulo, de qué versículo, ¿no? Entonces, lo mismo en el sentido de la ley. Si haces la cita en latín, se entiende que ya sabes del tema. No hace falta necesariamente, por lo menos hablando, irse literalmente a cuál es la cita específica del artículo de qué año del Parlamento que lo sacó, o ¿cómo es? La LOPJ. No hace falta todo eso. Eso es en el sentido, ya cuando estás estructurando el escrito de la demanda, ahí ya puedes ir agregando específicamente porque es como su código, ¿no? Es como en el asunto de mercantil, cuando vas a poner dirección de envío, fulanito, menganito, dirección postal, tal, y todo eso tiene que ser muy explícito. Si te equivocas en una cosa, no le va a llegar la correspondencia a la persona. Lo mismo aquí. El abogado defensor o el acusador, dependiendo de si le conviene, va a decir, es que esta letra aquí no va. Y ya se van a querer agarrar de ahí para poder desviarlo y ganar tiempo, ¿no? Así que es bueno también considerar, entender ese tipo de cosas. Lo que dije antes, ¿sí? Actori incumbi onus probandi. Es la máxima legal que significa que la carga de la prueba incumbe al actor. Esto implica que quien inicia una demanda o alega un hecho jurídico es el que debe probarlo, ¿no? Otra expresión muy típica es ad hoc, que es una locución latina que significa literalmente para esto. Generalmente se refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso y por tanto no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. En sentido amplio, ad hoc, en el mundo científico se llama algo que es una expresión establecida, por ejemplo, bueno, eso no es muy importante, pero el punto es algo, por ejemplo, que se hace para una cuestión ocasional, ¿sí? Entonces dicen, vamos a hacer tal cosa que está, como se dice en inglés, off the record, o sea, no está fuera del registro, no es algo común, ¿sí? Lo vamos a hacer ad hoc, fuera de lugar. Entonces puede pasar, por ejemplo, que se establecen unas pautas o se lleva a cabo algo y dices, a ver, voy a tratar de entender esto que se ha hecho, ¿sí? Jurídicamente hablando. Y dices, pero es que esto no sigue ningún parámetro, no sigue las pautas convencionales, no lo entiendo. Es porque lo hicieron, ¿sí? Bajo cuerda, fuera de cómo se debería hacer. Entonces lo hicieron para ese caso en particular, ¿vale? Pero no es que sea la regla general. Entonces se puede hacer para bien, se puede hacer para mal. Entonces también eso es una expresión muy, muy común, ad hoc. Voy a ver, que Andrea está poniendo diferentes expresiones. Los aplausos de Judith, a ver. Vale, Andrea dice, entonces el idioma latín es como el lenguaje universal para los asuntos jurídicos. Sí, principalmente sí. Pero sigue unas frases. No significa que hay que estar hablando en latín. ¿Sí? Porque no se trata que todo el idioma latín es jurídico. Se entiende que viene el sistema judicial normalmente a entenderse por razón del Imperio Romano, que hablaba latín. Entonces, como ahí se desarrolló, ahí viene, digamos, el germen, la base esencial y fundamental que establece los principios jurídicos a nivel mundial. Entonces, pues hay ciertas frases ya hechas, pero no quiere decir que todo el idioma latín sea así. De hecho, a veces puedes hacer cierta expresión que en el momento si se lo está diciendo el juez, a lo mejor no cae en cuenta, no se acuerda porque lo habrá estudiado hace quién sabe cuántos años. Ahora imagínate que te pongas a hablar en latín, porque no es todo el latín
el que es un idioma para comunicarse jurídicamente, ¿no? Entonces, primeramente son ciertas frases en latín, luego, lógico, el inglés, y hay bueno, también tuvo que la influencia del francés, pero no significa que te vas a poner a hablar en inglés. Entonces, todo esto es otra historia, también depende de si te vas a defender en el derecho anglosajón o en cuál es el sistema de derecho que vas a utilizar, ¿no? A ver, o sea que esas palabras y expresiones son universales sin importar el idioma que nos estemos defendiendo. Entiendo que sí, pero sería raro que en un tribunal israelí, por ejemplo, utilizasen expresiones en latín. Sería raro. Sería raro, entiendo yo, que utilizasen esto en expresiones en la ley fiqh o en la ley sharia de los países musulmanes, porque ellos dirán, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? No pertenecemos al derecho romano. No sé cómo funciona en el derecho de costumbres en China, porque ellos funcionan con unos parámetros específicos. Entonces, utilizar el latín, China no fue invadida por los romanos. Entonces, sería un poco extraño. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando en términos de lo que es la influencia del Imperio Romano en sí, que el Imperio Romano sí se extendió a Medio Oriente, pero esas culturas siguieron manteniendo su propio sistema judicial, que es el sistema judío, la Hagadá, perdón, la Halajá, y el sistema musulmán, que es el fiqh o es la ley sharia. Entonces, en esos casos no lo conozco, pero entiendo que ellos no aplica, eso no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, sería que utilizas esas expresiones en África, porque como África fue invadida en el siglo XIX, posiblemente por la cuestión de los colonizadores, si le queremos llamar así, o conquistadores, si le queremos llamar así, eh, pues estén subyugados o, no sé si la palabra subyugar sea la definición adecuada, pero se podría entender que podrían utilizar el latín, pero no sé cómo funciona el sistema judicial en cada país de África, y aparte que no todos los países de África son iguales. ¿Sí? O sea, es como Egipto es un caso excepcional. Sudáfrica es un caso excepcional. Muchos países africanos tienen incluso jergas particulares, entonces puede ser que utilicen el romano. ¿Dónde se entendería más, perdón, el latín? ¿Dónde se entendería más utilizar el latín? En los países del sur de Europa, en los países anglosajones, o sea, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica, sí, eso, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Canadá, también en los países latinoamericanos, lógico, sí, porque ellos fueron principalmente invadidos por los españoles, también los franceses, los holandeses. Entonces tiene su sentido que en esos países sí sea preponderante el uso del latín en ámbitos jurídicos. Ahora, ¿qué pasaría en el norte de Europa? En el norte de Europa se basaba más en el derecho germánico. De hecho, del derecho germánico vino el derecho visigodo, si es que se le puede llamar derecho visigodo o influencia cultural visigoda, que después entró a España. Pero o sea, la ley, por ejemplo, en España es una mezcla del derecho romano con el derecho visigodo, como en Francia es el derecho romano con el código de Napoleón, el código napoleónico. Pero los principios más o menos son casi todos los mismos. Entonces, solo que en el norte de Europa ellos tenían también unos usos o costumbres que son muy parecidos a los conceptos que tenían los vikingos, o tanto como los vikingos. Yo creo que hay una especie de mezcla entre el derecho ancestral escandinavo con el derecho germánico. Pero igual yo tampoco he profundizado demasiado en eso. No obstante, se entiende que puede que el latín sea un tanto universal, como estás preguntando, pero hay que entender que va a tener mucha más preponderancia en Europa, en términos generales en Europa, en el continente americano. ¿Sí? Diría yo que si queremos ser más específicos, en esos. Y puede que en la India, debido a la invasión, la invasión inglesa, ¿sí? Que estuvo en la India hasta que ellos después teóricamente abandonaron. En realidad no abandonaron la India, simplemente pusieron sus bases militares en bases militares en cierta zona de la India, pero la India sigue teniendo cierta influencia. No obstante, no conozco también muy bien, o sea, específicamente cómo funciona, pero no creo que sea del todo el derecho romano que se aplique también en el caso de la India. Pero la cuestión es eso, hay que ver cómo es en cada país.
Para nuestro caso, lo que nos incumbe, el sur de Europa y el continente de América, sí sería aplicable el uso de estas expresiones romanas, latinas, ¿no? ¿Vale? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo se aplican estas frases en redacción, en documento o delante del juez? Decirle actore non probarem reus absolvitur. Sí, sí, lógico. Escrito y en presencial. Lógico que si lo dices presencial, pues vas a sorprender bastante al juez, porque no es una cosa es que tú estés tranquilo, que no estés bajo presión y que te dé tiempo de googlear o ir a una biblioteca. ¿Sí? Coger, buscar lo que estás haciendo, escribirlo, redactarlo con calma, no lo terminaste hoy, continúas mañana y lo mandas. Dice, hombre, esta persona ha hecho sus tareas, su trabajo. Otra cosa distinta, que en caliente, ¿sí? En directo, delante de un juez, justo una circunstancia, y tú vas y le contestes en latín. Lógico que le va a sorprender, porque quiere decir que eso está memorizado en tu cabeza, no te dio tiempo de googlearlo, no dices, espera un segundo, déjame buscarlo en internet. ¿Vale? A mí me pasa muchas veces, justamente en debates religiosos, cuando nadie ha tenido tiempo de mirar ni abrir, bueno, a lo mejor el que está debatiendo conmigo saca alguna cosa, pero yo no llevo conmigo una Biblia ni nada por el estilo. Simplemente digo, está escrito tal y tal y tal y tal cosa, pero no me acuerdo exactamente ni siquiera el capítulo o el versículo, pero se entiende que conozco de lo que estoy hablando. No necesito ser un robot para conocer el número y la letra, ¿sí? O el número me refiero, pero sí sé, conozco el tema. Entonces, si le contestas a otro, le contesta al otro, mientras el otro está sacándote la Biblia, pues se queda un poco desconcertado, especialmente cuando muchas veces le digo, sí, pero eso no dice en griego o eso no dice en hebreo. Esto es lo que dice en hebreo. Entonces, eso demuestra que sí sabes del tema. Bien, lógico que si tienes tiempo de ponerte a escribir y a redactar y a puntuar, pues mucho más fácil, ¿no? Pues puedes googlear toda la información que necesites. A ver, el Vaticano utiliza las palabras en latín porque ellos nos controlan jurídicamente y para defendernos tenemos que hablar en su lenguaje jurídico porque el fuego combate el fuego. Bueno, sí, en cierto modo, pero pienso que es un poco complejo o largo, extenso, entrar en detalles sobre el proceso por medio del cual el latín se quedó solamente para la curia, ¿sí? Para la institución católica, y dejó de utilizarse en general. O sea, es una cuestión de la lengua, de cómo evolucionó o cómo se limitó solo para ellos, cómo ellos prefirieron el latín solo para sus propias estructuras, porque también era una estrategia de control. Fíjense que esto lo hicieron también los sacerdotes egipcios. En el tiempo en el que la cultura, la lengua era el demótico, en Egipto, en el Egipto post-atlántico, o sea, post-atlante quiero decir, ellos manejaban el demótico, sin embargo los sacerdotes tenían un lenguaje muy particular que un sistema de códigos entre ellos, y lo escribían, nadie más los entendía, o sea, lo que nosotros llamamos hieroglífico, ¿sí? El jeroglífico, es un lenguaje que no es egipcio, es un lenguaje codificado de las altas esferas de poder y de conocimiento que era el sacerdocio egipcio. Nadie entendía qué eran esos garabatos, ellos no manejaban, la gente manejaba el demótico. Entonces, ahí había un código que era para ellos. Nadie sabía, a lo largo de la historia nadie supo qué significaba eso fuera de los círculos de los sacerdotes. Fue cuando se encontró la piedra Rosetta, ¿cómo se llama? La piedra Rosetta sí, de Egipto. Y eso lo que se llama piedra Rosetta es cuando encuentras un escrito que está redactado en más de 2 idiomas que te sirve como punto de referencia. Entonces, cuando se encontró esto en Egipto hace, no me acuerdo cuánto tiempo, no creo que haya sido hace 2 siglos, puede que hace menos tiempo, no, ahora mismo no me acuerdo, 80 años, digamos, 70, no me acuerdo. Encontraron que estaba una cosa escrita arriba en jeroglífico, abajo en demótico y abajo en griego. Claro, esa fue la oportunidad que encontraron de por fin entender qué significaban los jeroglíficos, o sea, apenas ahora, porque empezaron a comparar, ¿vale? Este se compara con esto, este se compara con este, y ya nos sirve como punto de referencia para entender todos esos garabatos de esos pajaritos y el palito, y no sabían qué significaba eso. Entonces, mientras no haya una piedra Rosetta, no sabe lo que significaba en esa lengua. Lo mismo pasa con el manuscrito Voynich. Voynich creo que se llama, que lo encontraban en Europa, que es un texto que habla de botánica, pero está escrito en una lengua que nadie conoce. Mientras no haya una piedra Rosetta, no sabe lo que significa, ¿no? Entonces, eso es lo que puede que con esa finalidad se utilizase dentro de la Iglesia Católica
El latín, ellos hablaban en latín, la gente los escuchaba diciendo, no entiendo ni papa lo que están diciendo. In nomine Patri, Spiritus Sancti, en la, en la iglesia esta, en la estructura esta, la basílica, o lo que fuera, y la gente simplemente repetía, in nomine Padre, Espíritu Santo, y la gratia, la madre, y dele, pero más allá de eso no sabían qué significaba, entonces podían hablar entre ellos de esto. Supongo que algo pasa con el sistema jurídico parecido, pero lo más importante es entender es que es un facilismo para que no se confunda con nuestro propio idioma, ¿sí? Se queda esos códigos en ese idioma, ¿sí? Y se aplica para los asuntos jurídicos y para la botánica y la zoología, ¿sí? Así no se confunde, igual que muchas cuestiones de álgebra, de muchas cuestiones científicas, se utiliza el griego, entonces no se crea una confusión entre los idiomas y al mismo tiempo también se producen facilismos, es decir, yo ya conozco esta expresión, ya entiendo el contexto a lo que se refiere. Si lo tradujese y lo dijese en español, no, a lo mejor no sé que es una cuestión jurídica, tendría que saber cuál es el contexto de la conversación, ¿vale? Otras así frases, a ver qué hora es. Ah, bueno, ya pasó casi una hora. Bueno, una muy común, ad impossibilia nemo tenetur, que es nadie está obligado a cosas imposibles, ¿sí? Esto es tan simple como si estás en la playa, ¿no? Y estás en el bañador, no sé cómo le llaman ustedes allá, es ropa de baño, y estás surfeando o estás nadando y sales y de repente se te aparecen los agentes de policía y te piden documentación. Dice, ¿qué documentación? ¿Dónde quieres que lleve la documentación? Metido debajo del bañador. No tiene sentido lo que me estás diciendo. ¿Cómo? Yo estoy aquí de playa, sí, tengo mis sandalias aquí, mi toalla. A lo mejor la persona viene de caminar un montón de distancia y no tiene nada de eso con él. Entonces, no me puedes obligar a algo imposible. No puedo darte ningún documento porque yo estoy de playa. Si mucho unas gafas, si mucho una botella de agua, pero ¿qué quieres de mí? ¿No? Entonces, no puedes cumplir con algo que te está requiriendo que está totalmente fuera de tu mano, ¿no? Entonces, ese es un caso, diría yo, que te podrían decir, toda persona está obligada a andar con documentación, ¿vale? Ese es el argumento de él. Pero también podrías decir ad impossibilia nemo tenetur. Lógico que el que se basa, policía que va a saber, ellos no saben de latín. Sí. Pero bueno, un ejemplo, ¿no? Otra palabra también, otra frase es ad substantiam, ¿sí? Que quiere decir en estado de sustancia o a la sustancia relativo a lo que es natural y esencia. A mí me gusta mucho utilizar esta expresión en cuestiones jurídicas porque se hace una clara distinción, ¿sí? Una diferencia entre lo que es real y lo que es ficcionado, ¿no? Por ejemplo, como le he hablado de tantas veces, la ficción jurídica y todos esos asuntos es una cuestión ficcionada, no pertenece al mundo real. Bien, no es como una paloma que tú la puedes ver, no es como el perro que huele y que ladra, o sea, es algo que existe, ¿sí? No como el árbol que tú te puedes poner debajo de su sombra. La ficción jurídica es una cuestión de unos nombres, unas letras y unos números que están registrados en unos datos, que si fecha de nacimiento, que si seguridad social, que si número, son una cuestión abstracta, inventada, ¿sí? Que se crean en torno a una persona real, pero no tiene sustancia. O sea, es como cuando alguien te dice, una expresión que uso mucho, que si te hablasen del Estado, ¿no? Porque el Estado o el gobierno te ha mandado a llamar o quiere algo de ti, le diría, llámame al gobierno, llámame al Estado y pónmelo delante para yo hablar con él. Muéstrame ad substantiam, muéstrame cuál es la sustancia, cuál es lo real. No te puede mandar nada porque es un constructo artificial, es un montón de gente que trabaja para una estructura. Ninguno de ellos es el Estado, todos ellos están trabajando para una idea, ¿sí? Una idea es un concepto, algo artificial, algo abstracto, no es un ser de carne y hueso, ¿sí? Diría, como digo, ¿sí? Mándame aquí a fulanito, mándame incluso a veces utilizamos palabras que ejemplifican muchas cosas, mándame a la policía, no es una chica, puede ser cualquiera de un montón de personas que trabajan en la policía, ¿no? Eso puede ser también un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ah, mira, aquí había otro, pero no la vi. Ah, dos más. Una expresión que viene de la cultura griega que dice ad calendas graecas, significa en Grecia no existían las calendas. Esta es una expresión muy típica que utilizaban los griegos, solo que dicha en griego, esto está dicho en latín, pero lo adaptaron los latinos, porque era una forma de decir que era, o sea, que en Grecia no ocurrían cosas fuera de lo común, fuera de lo normal.
Entonces, en el sentido jurídico, se dice que cuando se tiene convencimiento de que una circunstancia o suceso jamás se vaya a producir, ¿sí? Es como, no sé, ¿qué se podría decir? O algo casi que para que ocurra se tienen que alinear los planetas. Entonces, lo mismo que podríamos decir ad calendas graecas en el caso, digamos, de que en esta semana en mi barrio justo caiga un meteorito, ¿sí? Un asteroide. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Incluso sí podríamos decir algo que puede que nunca ocurra, ¿no? El día que los aliens, yo hago la broma hablando sobre eso, el día que los aliens invadan la Tierra, salvo en la ciencia ficción, en el mundo real, pues eso podría jamás ocurrir si es que uno no tiene ningún sentido esa expresión, ¿no? El día que yo me convierta en un ser de fuego, en un ser de Marvel, ¿sí? Son cosas que las pueden decir, puede que nunca ocurran. Bien, en otros casos también la ha utilizado en expresiones como cuando inventan argumentos ficcionados para quitar derechos, decir, no, es que porque podría ser un acto terrorista, ¿sí? O podría ser, no puedes estar, digamos, moviendo ciertas cantidades de dinero en cuentas bancarias, tienes que dar explicaciones, no sea que estés financiando terrorismo, es como eso. Ad calendas graecas, ¿sí? O sea, una cuestión terrorista que cuando pasó hace 20 años en cierto lugar, en cierta ocasión, en un momento específico, y a saber si realmente es lo que dicen que fue. Entonces es algo que puede que jamás ocurra. Entonces estás tratando de quitar derechos a una persona para que mueva sus cuentas bancarias o su propiedad, su dinero, en función de algo basado en la ficción, ¿sí? Algo que primero hay que demostrar que algo así pudiese ocurrir. Te hacen creer que puede ocurrir a través de toda la película que se ha inventado con la guerra del terrorismo. Pero hablando de otras cosas, digamos, es como no puedes mover más de 5.000 euros en tu cuenta de aquí para allá, no sea que estés financiando la invasión de los extraterrestres, algo así. Como, ¿qué estás diciendo? No tiene ningún sentido, ¿vale? Un caso también muy bueno para dejar cosas en constancia es ad memoriam rei perpetuam, ¿sí? Que es para memoria perpetua del asunto. Eso puede ser también como cuando notificas algo para que a partir de ahí quede escrito en una notificación pública, como puede ser, por ejemplo, subir un documento a archives.com, ¿sí? Entonces, o .net, no me acuerdo cómo se llama, o .org, que hay registrado y hay una base de datos. Eso, mientras esa página no la tumben, cualquier cosa, vas ahí queda depositada esa información públicamente, ¿no? Entonces, para memoria eterna. También el Estado, si le mandas una documentación, dice, ahí queda ya informado hasta que caiga el gobierno, hasta que se desvanezca este país, ¿sí? Pero ahí está. Mientras exista, eso ya está registrado, ya lo tienen ahí como memoria perpetua, como notificación, ¿no? Otro también, aequitas prefertur rigori. Es preferible la equidad al rigor. Y eso es muy típico que se diga porque a veces en el sistema de derecho positivo está el que si una cosa está escrita, ¿sí? Y hay que seguir lo que está escrito. Cuando en realidad lo importante no es lo que está escrito, sino lo importante es la equidad, ¿sí? Que es lo que es justo. Entonces, si esto es lo que es justo, eso debe primar por encima de la arbitrariedad. Es que ahí está escrito, es como el asunto legalista en la religión. Es que está escrito, no es lo que está escrito. Lo que está escrito es como un punto de referencia para entender algo. Lo importante es el amor, el respeto, todo este tipo de cosas. Eso es lo realmente importante, la equidad y la justicia. Eso es lo que te debe primar. Lo otro es lo que te debería llevar a la equidad. Entonces, lo que está escrito te sirve como referencia para que apliques la rectitud y la justicia y la equidad. Entonces, se supone que lo escrito es como una referencia, no es para que te pegues a la literalidad. ¿Vale? Bueno, ya por concluir, miro aquí que está comentando descifrar la escritura jeroglífica gracias al estudio de la piedra Rosetta. Ah, ok. Gracias por el dato, Judith. Champollón. Sí, descifró la escritura jeroglífica gracias al estudio de la piedra Rosetta. Y también hubo otra también en Japón, que para entender cosas muy antiguas, que es la piedra Rosetta de Okinawa. Y se ha encontrado varias veces y eso ha facilitado mucho poder entender ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, al hebreo, ¿por qué no le pasó? Porque los judíos, desde que los deportaron a Babilonia, después cuando los romanos los echaron de su tierra, ellos llevaron consigo las escrituras y las estuvieron repitiendo, y aunque se hablaba más que todo de Yiddish, el
el hebreo en sí lo conservaron realmente pues, la gente del rabinato y los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Ellos conservaron eso, de manera que cuando se cogió el hebreo para introducirlo a Israel como la lengua oficial, simplemente tuvieron que hacerse ajustes, ¿sí? Del yiddish al hebreo, aprovechando la Biblia y estructurando un sistema gramatical adecuado para convertirlo en una lengua nuevamente hablante, porque los hebreos de hecho nunca utilizaban el hebreo, o sea, los hebreos no hablaban. ¿Qué hebreo hablaba el hebreo? ¿Sí? Abraham a lo mejor, ellos hablaban era arameo, pero en ese caso, como digo, no se perdió, simplemente se modificaron algunas cosas porque durante 1800 años casi no era necesariamente un idioma oficial de una nación, estaba escrita en una literatura. Pero cuando se trata de lenguas que han quedado abandonadas durante miles de años, ¿quién sabe hablarlas? Es como el sánscrito. Si no fuese por la literatura guardada el sánscrito, nadie sabría qué es el sánscrito, porque lo han cultivado, lo han cuidado los tibetanos y o sea, los monjes en general, ¿sí? En los templos lamastenios, y los conservan. Entonces, por eso se mantiene. Pero si averiguas, no es la lengua de ellos. Ellos hablan chino mandarín o chino tradicional o yo qué sé qué lenguas hablarán ellos en particular, pero guardan unos idiomas de forma sagrada, digamos, ¿no? Y algo también ha pasado similar con el tamil, ¿no? A ver, por ejemplo, me lleva la policía por andar en la playa. En el juzgado el juez me va a decir, Andri, extraterrestre, ¿por qué no mostraste tu identificación? Yo solo debo decir Adi posibilidad Nemo Tenetur, sin explicar detalles al juez y el juez debe dejarme ir sin multarme. A ver, si le dices eso al juez, a ver, por un lado, se supone que eso lo puedes hablar con el policía. Que el policía te va, te va a llevar por no presentar los documentos es un poco extraño, ¿sí? Lógico que le puedes decir eso al juez. Y además de que tendrías en cierto modo razón, hay que ver por qué un policía se va a poner a molestarte por eso. Pero también puedes decir, hay dos puntos que estarían violando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya lo hemos mencionado en su tiempo. Por ejemplo, cosas simples como a quién le he hecho daño, bajo qué presunción de delito me están molestando, porque violan mi libre circulación, no me pueden retener sin cargos, dónde está la orden del juez, o sea, hay muchas cosas. Lógico que si uno no las conoce en el momento, también depende, porque, o sea, como digo, ¿para qué un policía va a estarte molestando por eso? Pero en el caso supuesto de que pasaste por, yo qué sé, le caíste mal y te quieren molestar y, bueno, pues vas a la citación. Antes de la citación, lo mejor que haces es escribir un documento y se lo mandas al juez. Así te ahorras tener que estar lidiando en esa circunstancia. ¿Sí? Es lo mejor. Pero en el último término llegas ahí, pues, que sería muy raro porque es una gastadera de dinero. O sea, es una gastadera de dinero para el sistema de la policía, es una gastadera de dinero para el sistema judicial. Entonces, esos casos son muy raros porque, como estaba explicando otro día, todas las acciones jurídicas son comercio. Entonces, como es un negocio, vas a ver que en cada contrato se va a evaluar la hora o el día de trabajo. Entonces, estás quitándole al juez tiempo de dinero por estar molestando. De hecho, incluso cuando le escribas al juez antes de que le haga una citación, le dices, lo puedes poner, mucha gente lo hace, para ahorrarle al juez, o más bien para ahorrarle al Estado un gasto de dinero absurdo, ¿sí? Del tiempo que va a necesitar el juez resolviendo esta circunstancia, aunque lo resuelva en 5 minutos, eso es tiempo y es su trabajo. Es un tema tonto. O que yo mismo vaya a demandar a la policía por estar violando mis derechos, vamos a resolverlo de esta manera. Entonces le ponen a imposibilidad de mantener porque me están pidiendo algo que yo no tengo. Y también agregar que no estás obligado dentro del derecho de la Constitución y el derecho internacional a estar llevando ningún documento porque tú no eres una unidad mercantil. Aparte, si no hay persecución, yo no he robado nada a nadie, entonces ¿por qué me estás molestando? ¿Sí? O a alguien que se parece a mí, que están buscando, como no hay nada de eso, ¿por qué el policía me está molestando? Entonces hay muchas cosas aquí alrededor, pero sí que mucho se puede ahorrar escribiendo uno antes, ¿sí? Decirle, mira, vamos a ahorrarnos aquí un gasto de dinero que les supone a ustedes y que puede empeorar para ustedes, porque yo estoy pagando unos impuestos para que un funcionamiento y no nos interesa a ninguno, ni a usted ni a mí, un gasto de dinero del juez, ¿sí? Que es de los contribuyentes para una cuestión tan tonta, diría yo, ¿no? A ver, estas palabras en latín son como conjuros o palabras mágicas que nos ayudan o ahorran tiempo. En el sistema judicial
sí, que ahorran bastante. Sí, ahorran bastante. Aquí dice Yiddish y ladino. Sí, bueno, exacto, exacto. El Yiddish y ladino eran formas parecidas al hebreo bíblico, lo más parecido al hebreo bíblico, que se manejaban principalmente, digo, en Europa entre comunidades judías, digamos, mayormente judías, que era como una mezcla entre el hebreo, el arameo antiguo, con el idioma local que se fueron como estructurando. Entonces, un poquito de español, que si francés, no sé qué, entonces como un idioma así medio mezcla, pero sirvió para crear una sinergia o una simbiosis, digamos, entre el hebreo bíblico y el ladino o el yiddish para estructurar un hebreo funcional, ¿sí? De hablar, porque como digo, el hebreo no se hablaba en la antigüedad, los hebreos hablaban era arameo, o sea, no los hebreos, los israelitas, los hebreos sí hablaban hebreo. A ver, ¿qué libro o fuente de información podemos acceder al glosario de frases en latín para tener una base de nuestros casos jurídicos? Ah, el libro que ya les había comentado, Gramática Cuántica, pues está en la página, con la base frederickgoodman.com, está la zona del área de documentos y ahí tienes Gramática Cuántica. Ahí lo puedes descargar. De todas maneras hay actualizaciones mucho más recientes. En su momento igual siempre tengo que estarlo actualizando, ¿no? Pero hay actualizaciones más si lo quieres también, yo qué sé, en aplicaciones, lo puedes descargar de Amazon, también está. En Amazon, mi idea era ponerlo gratis, pero es que Amazon no me deja poner nada gratis. Entonces hay que poner un precio simbólico, como 3 euros. Pero en Play Store sí se lo puedes descargar gratuitamente. Y trataré de ver si a lo largo de algunas semanas o bueno, a lo largo de este año saco tiempo para estructurarlo en Amazon también en formato de impresión, de modo que si alguien lo quiere comprar, lo puede imprimir. En todo caso, igual lo puedes descargar desde la página web, del área de documentos, lo mandas al correo electrónico de la papelería y que te lo impriman ahí. Depende cuánto te cueste imprimirlo. Y a lo mejor lo puedes modificar, aunque ese está en PDF, igual si no, si lo quieres en Word, a lo mejor Word es más fácil, me lo pides por correo electrónico, frederickgoodman@gmail.com y te lo mando. Y a lo mejor con Word, pues, yo qué sé, ya lo puedes ampliar el tipo de hoja, hacerlo, por ejemplo, en ADIN A4, que es hoja de blog, ¿no? Estas grandes, y imprimes en formato más grande porque no me acuerdo si lo subí en A5 o A4. A4 es lo más grande. Pero eso, es un material gratuito que he subido ahí. ¿Vale? ¿A quién se le ocurrió poner tantas lenguas? Eso fue la culpa de la Torre Babel. Acá los policías y jueces cada vez más duros y no somos escuchados. Bueno, todas estas cosas debemos tomarlas como retos. ¿Sí? Retos. Un día nos va a dar una clase qué hacer en caso de que el juez sea corrupto, sobornado por la élite oscura. Ahí te tiene que ayudar el Espíritu Santo. No, se hace una alegación al derecho internacional, ¿sí? A la ONU, a la Corte Internacional de Justicia en CEDEX, CEDEX se llama se me fue, en Hamburgo, ¿cómo es? Se me fue el nombre, está en Francia, la Corte Internacional no de la Haya, la otra que es de Derechos Humanos. Buscas cuál es la más grande, puede ser la ONU. Pues lo que pasa es que hay algunas que no gestionan cuestiones de cada nación porque es que son temas complicados. Obligar a una nación a que cumpla su propio estatuto. Y cuando se trata de jueces que son corruptos, entonces hay que ver si ese juez es amigo del otro juez. Entonces como que es una red muy compleja, pero puedes igual hacer que tiemblen las bases y fundamentos de ellos. Si se entera la opinión pública, los noticieros, sale el nombre de la persona, a lo mejor no le gustaría quedar expuesto o ganarse una mala reputación, o que le generen presión desde el derecho internacional a público. Pero bueno, puede ser nuestro abogado. Bueno, pues eso, llegamos hasta ahí entonces. Hay mucho más. A ver, porque el documento que hice, a ver. No, si apenas habíamos empezado. Pero bueno, voy a agregarle más cositas.
y continuamos la próxima clase así. Y bueno, pensé que a lo mejor serían menos de 4 clases, puede que sea un poco más, pero en todo caso, el desarrollo de estas frases mejor, digamos que también sirve de oportunidad para uno conocer un poquito más de todas estas estructuras, de cómo funcionan, ¿no? Así que, bueno, pues nada, que estén muy bien. Ah, Marcelo se desapareció. Judith, que esté muy bien. Andri, Tuti, que sigan teniendo una buena semana. Muchas bendiciones, ¿vale? Bueno, chao pues.